a discutir sobre la reforma política que se discute en comisiones en el Senado. Me acompañan para entablar este diálogo, esta discusión. Ruth Zabaleta. Ruth, ¿cómo estás? Hola, bien, un saludo a tu auditorio. Qué bueno que estás aquí, muchas gracias por haber venido, por fin llegó, nos cumplió después de la última vez que no pude llegar. Que el tráfico lo impidió. Y está con nosotros también Fernando Zárate. Fernando, ¿cómo estás? José, muchísimas gracias, muy buenas noches, un placer estar contigo para platicar varios temas con Ruth y contigo. Fernando Zárate, usted lo conoce, diputado del PRD. Y vamos a entrar directamente al debate sobre la reforma. Ruth, son horas difíciles. El PRD regresó a comisiones, pero no está votando nada, se va a reservar todo. O más bien, fue a comisiones, si entiendo, Fernando, tú me corriges, a reservarse para llevarse toda la discusión al Pleno. Y hace un momento Fernando nos comentaba que en algunos de las votaciones, por ejemplo, reelección, se están produciendo empates. ¿Cómo ves el asunto de la reforma política? ¿Crees que podamos asistir, digamos, a extrañas alianzas derivadas de la fragmentación política que hay tanto en el PAN como en el PRD? Bueno, Pepe, nunca ha sido fácil sacar reformas estructurales. Cada que queremos sacar una reforma llamada estructural, no ha sido sencillo porque algunos intereses de los propios grupos dentro de los partidos políticos, y no digo de todo el partido político, sino de los grupos dentro de los partidos políticos, se anteponen a la discusión o a los intereses generales que deberían de prevalecer en la mesa, y eso tiene una lógica. Por ejemplo, en este caso se está acusando a algunos de estar con el PRI en unas reformas y a otros de estar con el PRI en otras reformas. O sea, sabemos cómo ha estado la circunstancia de las acusaciones. Digamos, estaría con la reforma energética, con el PRI, el PRD habría estado en la reforma fiscal. Pero yo digo que eso es normal que pase. Adentro de la Cámara de Diputados, por lo menos, las mayorías se han conformado de esa manera y se han podido sacar adelante reformas. Esta reforma particular, la reforma política, así como quedó la iniciativa que se está discutiendo, o ya la minuta que se pretende presentar, es incompleta desde mi punto de vista. Tiene algunas o muchas contradicciones que se deben de corregir. Incompleta porque no contempla las propuestas en principio de la Cámara de Diputados. Tú vas a encontrar en toda la introducción, los antecedentes, no hay ninguna propuesta de los diputados, puras propuestas de los senadores, y siempre que se presenta un acuerdo de esta magnitud debería de contemplar las propuestas de todos, estemos o no sentados en la mesa de negociaciones o de acuerdos previos a presentar la discusión de las iniciativas. En ese aspecto está incompleta. Por otra parte, hay inconsistencias, hay contradicciones. Por ejemplo, en la cuestión del INE, vamos a entrar directamente al tema. En la cuestión del INE, es que hay cosas que a mí me irritan de repente, pero a veces me causan gracia también, porque digo, bueno, ¿cómo vamos a llegar a tener algo profesional, eficiente, eficaz, si tenemos que estar cediendo una parte a unos y otra parte a otros? En la cuestión del INE, por ejemplo, se modificó muchísimo el asunto de desaparecer los institutos locales, pero de repente me encuentro un párrafo en la justificación y dice, los institutos locales, los integrantes de los institutos locales serán designados por el Instituto Nacional. Y yo me quedo así, lo leí 10 veces, me regresé otra vez a los antecedentes y dije, esto no es cierto, y volví a releerlo, y sí, así está. Entonces, para mí eso es una contradicción. Bueno, ya traemos varios puntos en la mesa, Ruth. Vamos a empezar a desmenuzar uno por uno, si te parece. El primero es, en efecto, a ver, Ruth plantea intereses de partido respecto del interés general, y es una de las críticas que se ha hecho al PRD al levantarse de la mesa, Fernando. ¿Tú crees que esto, digamos, esté perjudicando la imagen del PRD? Bueno, yo tocaría el tema, principalmente que hace mención Ruth, que implica, hay intereses que no corresponden a los intereses de los ciudadanos ni a los intereses generales. Cierto, totalmente de acuerdo con Ruth. Número uno, se ve que la reforma política es apresurada y que le surge a como dé lugar sacarla para entrar al debate energético. Eso diríamos, yo soy abogado, de previo y especial pronunciamiento. ¿Por qué? Porque lo que toca una reforma política tiene que ver con sistema de gobierno, con forma de gobierno, con un sistema político. Es decir, ¿vamos a reforzar el presidencialismo o el semipresidencialismo o vamos a atendernos al parlamentarismo? El presidente está muy desgastado y debería ser un árbitro como nosotros con el PAN o como con una facción del PAN lo proponemos, o vamos a seguir permitiendo que el presidente de la República tome varios asuntos de política pública por las manos y que esté en el desgaste diario.
¿Qué queremos como país? ¿Queremos más contrapesos? ¿Queremos menos contrapesos? En uno de esos, Ruth ya estableció también claramente que en el INE, bueno, ¿hay federalismo o no hay federalismo? Porque el propio Instituto Nacional Electoral debería tener las manos afuera de los órganos autónomos estatales en materia electoral, pero los gobernadores meten mucho las manos, entonces nosotros queremos centralizar al INE y en medio de eso los gobernadores priistas fundamentalmente dijeron no toquen mis huestes y ahora parece que se añade un nuevo artículo, entonces hay como también se dice un galimatías, es decir, O sea, el es modelo un no te queda desastre, absolutamente no sabemos claro. hacia dónde vamos, no sabemos qué modelo queremos, no sabemos, y todo esto está apresurado por la reforma energética. ¿Por qué? Porque hay un compromiso muy claro con la sociedad para resolver el problema estructural político de la República, para pasar a la reforma energética. Entonces, lo que estamos viendo en las comisiones es que ni siquiera se ponen de acuerdo en qué modelo asumieron. Por cierto, los antecedentes de la reforma política vienen de Reyes Heroles, que los conoce muy bien, y que precisamente uno de los últimos coletazos de la reforma Leyes Heroles fue por la que mi compañera que está enfrente sentada a mí, Ruth Zabaleta, fue presidente de la Cámara de Diputados. ¿Y cuál es esa esencia? La pluralidad política. ¿Qué más tiene que ver? Bueno, que se están teniendo que escuchar o se tuvo que haber escuchado distintas voces, hombres, mujeres, minorías, etcétera, etcétera. Y hoy parece que de un plumazo vamos a modificar el sistema político y nos van a decir qué hacer. ¿El PRD sale desgastado? Regresando a tu pregunta, José. Sí. Por supuesto que no. Al contrario, el PRD lo que quiere es que se cumpla el Pacto por México, que se cumplan con los compromisos que nosotros hicimos con los ciudadanos y nosotros a su vez como diputados les vamos a responder a los ciudadanos por los que nosotros votamos y que quieren la representación en las cámaras. Hay otro tema que Ruth dice, a los diputados ni nos escucharon. Sin entrar en el debate entre diputados y senadores, ¿qué hace el Senado de la República ratificando al Procurador General de la República y al Coneval, a los integrantes del Coneval, que básicamente es un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social? Entonces, ¿qué hace el Senado? Bueno, pues el Senado hoy piensa que son la alta tribuna griega y dice, nosotros somos los únicos que podemos garantizar la democracia en México, entonces todos los nombramientos vienen para acá. Yo lo que creo es que eso más bien tiene que ver con la hoguera de las vanidades, como lo ha señalado aquí en la propia compañía o en la propia empresa, que yo estoy de acuerdo, o en el propio ego o la sobrecarga emocional de los senadores. Me parece que somos cámaras contrapesos, somos legisladores los dos y complementamos nuestra actividad. Yo creo que no vamos a llegar muy lejos como estamos. de Rojas.